Emma encontró a la lince roja atrapada y agonizante, su vientre hinchado contrayéndose en espasmos mientras la sangre manchaba la tierra del bosque. La decisión que tomó la niña de 7 años en ese momento desafiaría todo lo que expertos en vida silvestre creían posible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre los bosques del norte de California, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban con el verde profundo de los pinos. Era un día de marzo como cualquier otro en el rancho de los Martínez, ubicado en las afueras del pequeño pueblo de Pine Valley, donde las montañas se encontraban con los valles y la vida salvaje todavía reclamaba su territorio entre las propiedades humanas. El aire fresco llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres que comenzaban a brotar después del invierno. Pero lo que estaba a punto de suceder en ese atardecer tranquilo cambiaría la vida de muchos, especialmente la de una niña de 7 años llamada Emma y una criatura salvaje que luchaba por sobrevivir. Emma Martínez era una niña pequeña de cabello castaño rizado que siempre parecía estar despeinado, sin importar cuánto su madre intentara domarlo cada mañana. Sus ojos color avellana brillaban con una curiosidad infinita sobre el mundo que la rodeaba, y sus mejillas salpicadas de pecas se sonrojaban fácilmente cuando corría por el rancho persiguiendo mariposas o explorando cada rincón de las 50 hectáreas que su familia llamaba hogar. A diferencia de otros niños de su edad que preferían los juegos electrónicos o la televisión, Emma encontraba su mayor alegría en el mundo natural que se extendía más allá de la puerta trasera de su casa. Había crecido rodeada de animales, desde las gallinas que picoteaban en el corral hasta los caballos que su padre criaba con tanto cuidado, y había desarrollado una conexión especial con todas las criaturas vivientes que encontraba. Su padre, Roberto Martínez, era un hombre de complexión fuerte y manos callosas que había heredado el rancho de su propio padre. A sus 42 años, había dedicado su vida a mantener viva la tradición familiar de criar caballos cuarto de milla, conocidos por su velocidad y temperamento dócil. Su rostro curtido por el sol contaba la historia de innumerables días trabajando bajo el cielo abierto, y sus ojos oscuros reflejaban tanto la dureza necesaria para sobrevivir en el campo como la ternura que reservaba para su familia. Roberto había enseñado a Emma desde pequeña a respetar la tierra y los animales que la habitaban, lecciones que ella había absorbido con una intensidad que a veces sorprendía incluso a su padre. La madre de Emma, Carmen, trabajaba como enfermera en el hospital del pueblo, un viaje de 40 minutos que hacía cada día. Era una mujer práctica y cariñosa, con el cabello negro recogido siempre en una cola de caballo ordenada y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Aunque a menudo se preocupaba por la tendencia de Emma a vagar sola por el rancho, también reconocía que su hija tenía un don especial para conectar con los animales, algo que no podía ni quería sofocar. La familia vivía en una casa de madera de 2 pisos que Roberto había renovado con sus propias manos, ubicada en una pequeña colina que ofrecía vistas panorámicas de las montañas circundantes y los prados donde pastaban los caballos. Ese día en particular, Emma había salido después de terminar sus tareas escolares, algo que su madre insistía que completara antes de poder jugar afuera. La niña había corrido escaleras abajo con su mochila todavía colgando de un hombro, gritando un rápido adiós antes de desaparecer por la puerta trasera. Su destino era el bosque que bordeaba la propiedad, un lugar que sus padres le habían advertido que no explorara sola, pero que ejercía sobre ella una atracción irresistible.
Emma no tenía intención de desobedecer realmente a sus padres. Solo quería caminar por el sendero familiar que conocía bien, el que llevaba al pequeño arroyo, donde a menudo veía ciervos bebiendo al atardecer. Mientras caminaba por el sendero, sus botas de caucho aplastando las hojas secas del otoño anterior, Emma tarareaba una melodía que había aprendido en la escuela. El bosque estaba vivo con los sonidos de la tarde, pájaros cantando sus últimas canciones del día, el susurro del viento entre las ramas y el ocasional crujido de pequeños animales moviéndose entre la maleza. La niña se detuvo ocasionalmente para examinar una flor silvestre particularmente bonita o para observar una ardilla que saltaba de árbol en árbol. Su corazón estaba ligero, sin la menor sospecha de lo que estaba a punto de encontrar. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido tan débil que al principio pensó que podría haberlo imaginado. Era algo entre un gemido y un jadeo, un sonido que hablaba de dolor y desesperación. Emma se detuvo en seco, su cuerpo completamente inmóvil, mientras aguzaba el oído. Allí estaba otra vez, viniendo de algún lugar fuera del sendero principal, más adentro en el bosque. La curiosidad de la niña, mezclada con una preocupación genuina, la impulsó hacia adelante. Dejó el sendero familiar y comenzó a abrirse paso cuidadosamente entre los arbustos, siguiendo ese sonido inquietante que parecía llamarla. Las ramas se enganchaban en su ropa y arañaban suavemente su piel, pero Emma apenas lo notaba. Su mente estaba completamente enfocada en encontrar la fuente de ese sonido. Mientras avanzaba, el terreno se volvió más irregular, descendiendo gradualmente hacia lo que parecía ser un pequeño barranco, y entonces, a través de los arbustos, lo vio. En el suelo del bosque, entre las raíces retorcidas de un viejo roble, yacía una lince roja, y Emma sintió que su corazón se detenía por completo al verla. El hermoso animal estaba tendido de costado, su pelaje característico color marrón rojizo con manchas oscuras ahora opaco y sucio, cubierto de tierra y hojas secas. Pero lo que hizo que Emma contuviera la respiración no fue solo la presencia del felino salvaje, sino el estado en que se encontraba. La lince estaba claramente herida, con una de sus patas traseras atrapada en lo que parecía ser un alambre de púas oxidado que alguien había desechado irresponsablemente en el bosque. El metal cruel se había enredado alrededor de su extremidad, cortando la piel y causando un sangrado que había manchado el suelo circundante de un rojo oscuro y perturbador. Los ojos de la lince, de un amarillo brillante que normalmente irradiaría poder y fiereza, ahora mostraban agotamiento y miedo. El animal levantó débilmente la cabeza cuando percibió la presencia de Emma, un gruñido bajo y amenazante surgiendo de su garganta, pero era evidente que no tenía fuerzas para representar una verdadera amenaza. Emma podía ver los flancos del animal subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales, señales claras de que la criatura había estado luchando durante horas, quizás días, para liberarse de esa trampa mortal. Pero había algo más que Emma notó con sus ojos observadores, algo que hizo que la situación pasara de grave a absolutamente crítica. La lince estaba embarazada. Su vientre estaba notablemente hinchado, indicando que estaba en una etapa avanzada de gestación. Emma no sabía mucho sobre los ciclos reproductivos de los linces rojos, pero había visto suficientes animales preñados en el rancho para reconocer los signos. La criatura no solo luchaba por su propia supervivencia, sino también por la vida de las crías que llevaba dentro. Esta realización golpeó a Emma con una fuerza casi física y sintió lágrimas quemando en sus ojos mientras contemplaba la escena desesperada frente a ella. Por un momento que pareció extenderse eternamente, la niña y el animal salvaje se miraron a los ojos.
Emma podía sentir su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho, el miedo y la compasión librando una batalla dentro de ella. Sabía que los linces eran animales salvajes, depredadores con garras afiladas y dientes capaces de desgarrar carne. Sus padres le habían advertido sobre mantenerse alejada de la fauna salvaje, especialmente de los animales heridos que podían ser impredecibles y peligrosos. Cada instinto de supervivencia le gritaba que corriera de regreso a casa, que buscara a un adulto, que no se acercara a esta criatura desesperada. Pero Emma no corrió. En cambio, se quedó quieta, respirando profundamente mientras trataba de calmar su propio corazón acelerado. Había algo en los ojos de la lince, una súplica silenciosa que trascendía las barreras entre especies. El animal no la veía como comida o como amenaza, sino como una posible salvación. Emma podía sentirlo con esa intuición especial que poseía, esa conexión inexplicable con los animales que había definido gran parte de su corta vida. La lince no quería hacerle daño, solo quería libertad, quería vivir, quería que sus crías tuvieran la oportunidad de nacer. La niña miró alrededor del área, evaluando la situación con una madurez que desmentía su edad. El alambre de púas estaba profundamente enredado alrededor de la pata trasera de la lince, pero Emma podía ver que si pudiera desenredarlo cuidadosamente, podría liberar al animal. El problema era que tendría que acercarse peligrosamente cerca de esas garras y dientes, tendría que tocar a un depredador salvaje que, a pesar de su estado debilitado, aún podría herirla gravemente en un reflejo de pánico o dolor. Emma pensó en volver corriendo a casa para buscar a su padre, pero algo en su interior le decía que no había tiempo. La lince había perdido mucha sangre, y con el estrés del embarazo, cada minuto contaba. Despacio, muy despacio, Emma comenzó a hablar en voz baja. No sabía si los animales entendían las palabras, pero había aprendido que el tono de voz podía comunicar intención y emoción. Tranquila, bonita, susurró con voz temblorosa pero suave. No voy a hacerte daño, voy a ayudarte. Su voz temblaba no solo por el miedo, sino también por la emoción que la embargaba. Se quitó su chaqueta de mezclilla, moviéndose con una lentitud deliberada para no asustar más al animal, y la dejó caer al suelo junto a ella. Luego, con pasos medidos y cuidadosos, comenzó a acercarse a la lince atrapada. La lince gruñó nuevamente, más fuerte esta vez, sus músculos tensándose a pesar de su debilidad. Emma se congeló, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Está bien, murmuró, manteniendo su posición sin avanzar más. Solo quiero ayudarte. Puedo ver que estás asustada. Yo también lo estoy. Pero no puedes quedarte aquí así. Tus bebés te necesitan. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas mientras la niña y el animal se evaluaban mutuamente. Luego, gradualmente, Emma vio que algo cambiaba en los ojos de la lince. La ferocidad defensiva se suavizó ligeramente, reemplazada por algo que casi parecía comprensión, o al menos resignación. Emma dio otro pequeño paso adelante, luego otro. Su mano extendida temblaba visiblemente mientras se acercaba al alambre enredado. Podía oler ahora el olor metálico de la sangre mezclado con el aroma almizclado del animal. La lince observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad que hacía que el aire pareciera crepitar con tensión. Cuando Emma finalmente se arrodilló junto al animal herido, estaba tan cerca que podía sentir el calor del cuerpo de la lince. Podía ver cada pelo individual de su pelaje manchado. Podía escuchar cada respiración laboriosa. «Voy a tocar el alambre ahora», dijo Emma, manteniendo ese tono suave y tranquilizador. «Puede que duela un poco, pero prometo ser lo más cuidadosa posible».
Con manos que ya no temblaban tanto, movidas por un propósito que superaba su miedo, Emma alcanzó el cruel alambre que aprisionaba a la criatura salvaje. El alambre de púas estaba más enredado de lo que Emma había pensado inicialmente. Los púas oxidadas se habían clavado en la carne de la lince en múltiples puntos, creando una red cruel que parecía diseñada específicamente para causar el máximo sufrimiento. Emma tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con nublar su visión mientras examinaba el daño. La pata trasera de la lince estaba hinchada y descolorida, y Emma sabía por las enseñanzas de su madre sobre primeros auxilios que eso significaba que la circulación había estado comprometida durante demasiado tiempo. Cada segundo contaba ahora más que nunca. Con dedos que temblaban tanto por la concentración como por el miedo, Emma comenzó a trabajar en el alambre más cercano. El metal estaba frío y áspero bajo sus manos, manchado de sangre seca y óxido que se desprendía en pequeñas escamas rojas. Tuvo que girar y manipular el alambre con cuidado extremo, consciente de que cada movimiento podía causar más dolor al animal ya torturado. La lince se estremeció cuando Emma tocó la primera sección del alambre, un gemido bajo escapando de su garganta, pero sorprendentemente no intentó morder o arañar a la niña. Era como si el animal comprendiera, en algún nivel instintivo profundo, que esta pequeña humana era su única esperanza de supervivencia. Emma habló continuamente mientras trabajaba, manteniendo ese tono suave y tranquilizador que parecía calmar tanto al animal como a ella misma. «Eres muy valiente», le decía a la lince, «más valiente que yo. Estoy casi terminando con esta parte. Solo un poco más de paciencia». Sus palabras se convirtieron en una especie de mantra, un flujo constante de sonidos reconfortantes que llenaban el silencio tenso del bosque. Los pájaros habían dejado de cantar, como si incluso ellos estuvieran conteniendo el aliento, esperando ver el resultado de este encuentro extraordinario entre niña y bestia salvaje. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, Emma logró liberar la primera sección del alambre. La lince exhaló un suspiro que sonó casi humano en su alivio, aunque la pata todavía estaba aprisionada por más alambre enredado más cerca del cuerpo. Emma se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando sin darse cuenta una mancha de tierra en su mejilla pecosa. Sus dedos estaban arañados y sangrando en varios lugares donde las púas la habían pinchado, pero apenas registraba el dolor. Toda su atención estaba enfocada en la tarea frente a ella, en salvar a esta madre desesperada y a sus crías no nacidas. Mientras trabajaba en la siguiente sección del alambre, Emma notó que la lince había comenzado a respirar de manera extraña. Los flancos del animal se contraían de forma irregular y ocasionalmente todo su cuerpo se tensaba como si estuviera experimentando algún tipo de espasmo. Al principio Emma temió que el animal estuviera muriendo, que sus esfuerzos llegaran demasiado tarde, pero entonces se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo y el horror se mezcló con la urgencia en su pecho. La lince no solo estaba herida y atrapada, estaba entrando en trabajo de parto. El estrés de la situación, combinado con el trauma físico, había desencadenado el nacimiento prematuro de sus crías. «No, no, no», susurró Emma frenéticamente, sus dedos ahora trabajando con velocidad desesperada en el alambre restante. «Espera un poco más, por favor, solo espera hasta que te libere». Pero sabía que los procesos biológicos no esperaban por nadie. La naturaleza seguiría su curso sin importar las circunstancias, y estas crías vendrían al mundo, ya sea en libertad o en cautiverio. Emma sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas mientras tiraba de otro trozo de alambre, desenredándolo de la carne torturada del animal. Sus manos ahora estaban cubiertas de sangre,
tanto la de la lince como la suya propia, pero no se detuvo. El sol había descendido más hacia el horizonte y las sombras se alargaban en el bosque, haciendo más difícil ver los detalles del alambre enredado. Emma tuvo que acercarse aún más, su rostro a solo pulgadas del hocico de la lince, mientras luchaba con una sección particularmente difícil que se había enrollado alrededor de sí misma varias veces. Podía sentir el aliento caliente del animal en su cara. Podía ver los dientes afilados tan cerca que un solo movimiento rápido podría resultar en una lesión grave. Pero la lince permanecía inmóvil, excepto por las contracciones que ahora sacudían su cuerpo con regularidad creciente. Finalmente, con un último tirón que requirió toda la fuerza de sus pequeños brazos, Emma liberó la última sección de alambre. La pata de la lince quedó libre, aunque inmediatamente el animal la encogió contra su cuerpo, incapaz de apoyar peso en la extremidad dañada. Emma retrocedió rápidamente, dándole espacio al animal ahora libre, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esperaba que la lince se levantara y huyera hacia la profundidad del bosque, desapareciendo en la maleza como cualquier animal salvaje haría después de ser liberado. Pero la lince no huyó. En cambio, el animal permaneció donde estaba, su cuerpo ahora completamente dominado por las contracciones del parto. Emma observó, fascinada y aterrorizada a la vez, mientras la naturaleza realizaba su antiguo ritual justo frente a ella. La lince giró su cabeza para lamer su propio vientre, preparándose instintivamente para la llegada de sus crías. La niña sabía que debería irse, que debería correr a casa y contarles a sus padres lo que había sucedido, buscar ayuda profesional de un veterinario o un guardabosques. Pero sus pies parecían estar clavados al suelo del bosque, incapaz de abandonar a la criatura que acababa de liberar en su momento más vulnerable. Emma se sentó en el suelo a una distancia respetuosa, sus piernas dobladas debajo de ella, observando en silencio mientras el milagro de la vida se desarrollaba en el crepúsculo del bosque. La lince ocasionalmente levantaba la vista hacia ella, esos ojos amarillos brillantes, ahora mostrando algo que Emma solo podía interpretar como una mezcla de gratitud y súplica. «No te vayas», parecían decir esos ojos. «Quédate conmigo durante esto». Y Emma, con una madurez y compasión que superaba ampliamente sus 7 años, entendió que su trabajo aquí no había terminado, acababa de comenzar. Las sombras continuaron alargándose mientras el día daba paso lentamente a la noche, y Emma permaneció en su vigilia silenciosa junto a la madre salvaje, que pronto traería nueva vida al mundo. En la distancia podía escuchar a su padre llamándola para la cena, su voz llevada por el viento de la tarde, pero Emma no respondió. Sabía que esto era más importante, sabía que había sido puesta en este lugar, en este momento preciso, por una razón que no podía explicar completamente, pero que sentía profundamente en su corazón. La primera cría nació cuando las últimas luces del día se filtraban entre las copas de los árboles, bañando el bosque en un resplandor dorado y etéreo. Emma contuvo la respiración cuando vio emerger el pequeño bulto húmedo, envuelto en su saco amniótico. La lince madre inmediatamente se puso a trabajar, lamiendo a su cría con movimientos instintivos y urgentes, limpiándola y estimulándola para que tomara su primera respiración. El sonido de ese primer llanto débil, un maullido agudo y tembloroso, hizo que Emma sintiera una oleada de alivio tan intensa que casi la dejó mareada. La cría estaba viva. Observar este momento íntimo de la naturaleza era algo que Emma sabía que recordaría por el resto de su vida. La pequeña cría era increíblemente diminuta, no más grande que la mano de Emma, con los ojos cerrados herméticamente y las orejas aún pegadas a su cabeza. Su pelaje, todavía húmedo del nacimiento,
Ya mostraba las manchas características de los linces rojos, aunque en miniatura. La madre continuó lamiéndola con dedicación feroz, limpiando cada centímetro de su cuerpo frágil, hasta que el pequeño comenzó a moverse con más vigor, arrastrándose instintivamente hacia el calor del vientre materno en busca de alimento. Pero la lince no había terminado. Su cuerpo se tensó nuevamente con otra contracción, y Emma se dio cuenta de que habría más crías. En los siguientes 20 minutos, nacieron 2 cachorros más, cada uno recibiendo la misma atención inmediata y amorosa de su madre. Emma observaba maravillada, sus propias molestias y miedos completamente olvidados ante este espectáculo de supervivencia y amor maternal. La lince, a pesar de su exhaustión evidente, de su pata herida y la pérdida de sangre que había sufrido, se dedicaba por completo a sus recién nacidos, asegurándose de que cada uno estuviera limpio, cálido y respirando adecuadamente. Sin embargo, cuando llegó la 4ª cría, Emma inmediatamente supo que algo estaba mal. El pequeño cuerpo emergió completamente inmóvil, el saco amniótico intacto alrededor de él. La madre lince comenzó a lamer frenéticamente a esta cría, tratando de estimularla como había hecho con las otras, pero el pequeño permanecía inerte. Emma sintió su garganta cerrarse con emoción mientras observaba a la madre trabajar desesperadamente en su cría que no respondía, empujándola suavemente con el hocico, lamiéndola con más vigor, haciendo todo lo que su instinto le dictaba para traer vida a ese cuerpecito silencioso. Los minutos pasaron y la cría no se movía. Emma podía ver la angustia en los ojos de la madre, un dolor tan profundo y universal que trascendía las especies. Era el dolor de una madre perdiendo a su hijo, y Emma lo sintió como si fuera propio. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda esta experiencia finalmente comenzaron a fluir libremente por sus mejillas. No es justo, pensó la niña. Después de todo por lo que esta madre había pasado, después de sobrevivir atrapada durante días, después del dolor y el miedo, perder a uno de sus hijos bebés parecía una crueldad cósmica demasiado grande para soportar. Fue entonces cuando Emma hizo algo que nunca podría explicar completamente, ni siquiera años después cuando tratara de recordar este momento. Actuando puramente por instinto, la niña gateó lentamente hacia la lince y su camada. La madre levantó la cabeza bruscamente, un gruñido de advertencia resonando en su garganta, pero Emma no se detuvo. Con movimientos cuidadosos y deliberados, extendió sus manos hacia la cría inmóvil. La lince la observó con intensidad, sus músculos tensos, lista para atacar si esta pequeña humana representaba una amenaza para sus bebés. Pero algo en los ojos de Emma, quizás la compasión pura que brillaba en ellos, hizo que la madre permitiera esta intrusión extraordinaria. Emma tomó la cría diminuta en sus manos, sintiendo lo fría que estaba comparada con el calor de las otras. El saco amniótico todavía cubría parcialmente su rostro, y Emma recordó algo que había visto una vez cuando su padre ayudó a nacer un potro con complicaciones. Con dedos temblorosos pero sorprendentemente firmes, comenzó a limpiar delicadamente la membrana de la nariz y boca del cachorro, despejando sus vías respiratorias. Luego, recordando más de lo que había observado en el rancho, frotó vigorosamente el pecho diminuto del cachorro con su pulgar, estimulando la circulación y los pulmones. Nada sucedió al principio, y Emma sintió que su corazón se hundía, pero se negó a rendirse. Continuó frotando, hablándole al cachorro con voz urgente y suplicante. «Vamos, pequeñito, respira. Tu mamá te necesita, tus hermanos te necesitan. Por favor, respira». Sus palabras se convirtieron en un susurro desesperado mientras sus dedos trabajaban sobre el cuerpecito frío. La lince madre observaba cada movimiento, sus ojos yendo de Emma a su cría inmóvil y de vuelta,
como si ella también estuviera rogando que ocurriera un milagro, y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron probablemente solo 30 segundos, el cachorro se estremeció. Fue un movimiento tan pequeño que Emma casi pensó que lo había imaginado. Pero luego vino otro estremecimiento, más fuerte esta vez, y de repente el diminuto pecho se expandió con una inhalación temblorosa. Un maullido débil pero inconfundible llenó el aire del bosque, y Emma dejó escapar un sollozo de alivio y alegría tan profundo que todo su cuerpo tembló con él. Rápidamente, colocó al cachorro ahora revivido de vuelta con su madre, quien inmediatamente comenzó a lamerlo con renovado vigor, empujándolo suavemente hacia sus hermanos que ya estaban mamando. La pequeña cría, aunque más débil que las otras, logró arrastrarse hasta encontrar un lugar junto a sus hermanos, su boca diminuta buscando y encontrando alimento. Emma se sentó hacia atrás, sus manos todavía temblando por la adrenalina y la emoción, observando a la familia ahora completa de linces. Los 4 cachorros estaban vivos, alimentándose, y la madre, a pesar de todo lo que había sufrido, ronroneaba suavemente, un sonido de contentamiento que Emma nunca había escuchado de un animal salvaje antes. La oscuridad había caído completamente sobre el bosque ahora, y Emma podía escuchar voces en la distancia, más urgentes que antes. Su padre estaba llamándola con una preocupación evidente en su voz y podía distinguir también la voz de su madre, más aguda por la ansiedad. Sabía que tenía que irse, que sus padres estarían frenéticos de preocupación, pero le resultaba imposible abandonar esta escena, este momento sagrado de nueva vida y supervivencia contra todo pronóstico. Emma susurró suavemente a la lince, quien levantó la vista para mirarla. Voy a traer ayuda. Tú y tus bebés necesitan un veterinario, medicina para esa pata. Volveré, lo prometo. La lince la miró durante un largo momento, y Emma juró que vio comprensión en esos ojos amarillos brillantes. Luego, lentamente, la niña se puso de pie, sus piernas entumecidas por haber estado sentada en el suelo frío durante tanto tiempo, y comenzó a caminar hacia las voces que la llamaban. Emma apenas había dado unos pasos cuando chocó directamente con su padre, quien emergió de entre los árboles con una linterna en una mano y una expresión de alivio y furia mezclados en su rostro. Roberto la agarró por los hombros, examinándola rápidamente bajo la luz de su linterna, y lo que vio lo dejó helado. Su hija estaba cubierta de sangre, sus manos arañadas y sucias, su ropa desgarrada en varios lugares, y había algo en sus ojos, una intensidad y madurez que no había estado allí esa mañana cuando salió de casa. Emma, Dios mío, ¿qué te pasó? La voz de Roberto temblaba entre el miedo y la ira. Tu madre está llamando a la policía. Pensamos que te había atacado un animal. Estás herida, esa sangre. Comenzó a examinarla más de cerca, buscando heridas graves. Emma agarró las manos de su padre, deteniéndolo con una urgencia que le sorprendió. Papá, no es mi sangre. Bueno, no toda, dijo rápidamente, las palabras saliendo atropelladas. Es de una lince roja. Está herida, papá. Estaba atrapada en alambre de púas y acaba de tener sus bebés, 4 cachorros, y uno casi muere, pero lo salvé. Y ella necesita ayuda. Necesita un veterinario ahora mismo, o va a morir y los bebés también morirán. Roberto parpadeó, tratando de procesar el torrente de información que acababa de recibir de su hija de 7 años. Una lince roja, repitió lentamente. Emma, los linces rojos son animales salvajes peligrosos. Por favor, dime que no te acercaste a uno. La expresión en el rostro de su hija le dio toda la respuesta que necesitaba, y sintió que su corazón se saltaba a varios latidos. Emma Lucía Martínez, comenzó, usando su nombre completo como siempre hacía cuando estaba especialmente serio,
pero ella lo interrumpió nuevamente. No había tiempo para buscar ayuda, papá. Estaba atrapada, muriendo, y sus bebés venían. Tenía que hacer algo. Emma tiró de la mano de su padre, intentando guiarlo de regreso hacia donde había dejado a la lince. Por favor, tienes que creerme. Ella no me lastimó. Sabía que estaba tratando de ayudar. Pero necesita medicina, antibióticos para su pata, o va a infectarse. He visto cómo tratas a los caballos cuando se lastiman. Esto no es diferente. Roberto miró a su hija durante un largo momento, viendo realmente por primera vez la profundidad de su compasión y determinación. Luego suspiró, sabiendo que cuando Emma ponía esa expresión particular en su rostro, no había forma de disuadirla. «Está bien», dijo finalmente, sacando su teléfono celular. «Primero voy a llamar a tu madre para que sepa que estás bien. Luego llamaré al Dr. Chen. Él trabaja con animales salvajes a veces. Pero Emma», agregó con firmeza, «te quedas detrás de mí en todo momento. Una madre con recién nacidos es el animal más peligroso que existe». La llamada a Carmen fue breve, pero intensa. Roberto tuvo que alejar el teléfono de su oído mientras su esposa expresaba su alivio y su consternación en volúmenes igualmente altos. «Sí, está bien. No está herida gravemente. Es una historia muy larga que te contaré cuando volvamos. Ahora necesito llamar al veterinario». Después de tranquilizar a su esposa con promesas de explicaciones completas más tarde, Roberto marcó el número del Dr. Michael Chen, el veterinario que ocasionalmente trabajaba con la Oficina de Vida Silvestre local, además de su práctica regular con animales domésticos. «Dr. Chen, soy Roberto Martínez. Siento llamar tan tarde, pero tenemos una situación de emergencia. Mi hija encontró una lince roja herida que acaba de dar a luz. El animal necesita atención médica urgente». Roberto escuchó durante unos momentos, respondiendo preguntas sobre la ubicación y la condición del animal basándose en lo que Emma le había contado. «Sí, entiendo que es inusual». «Sí, el animal permitió que mi hija la ayudara, lo sé, es increíble. Estamos en nuestra propiedad, sector este, cerca del viejo roble grande». «Bien, lo esperamos aquí». Mientras esperaban la llegada del Dr. Chen, Emma guió a su padre de vuelta al lugar donde había dejado a la lince y sus cachorros. Roberto iluminó el área con su potente linterna, y lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, en el suelo del bosque, la lince roja yacía de costado con sus 4 diminutos cachorros acurrucados contra su vientre, todos mamando vigorosamente. La madre levantó la cabeza cuando la luz cayó sobre ella, sus ojos brillando con ese reflejo verde característico de los felinos en la oscuridad, pero no gruñó ni mostró señales de agresión. En cambio, simplemente observó a los dos humanos con una calma cautelosa que Roberto, con todos sus años de experiencia con animales, encontró absolutamente extraordinaria. «Dios mío», susurró Roberto, acercándose lentamente mientras mantenía la linterna baja para no cegar al animal. «Emma, esto es. Nunca he visto nada igual». La lince lo siguió con la mirada, pero no se movió, como si entendiera que estos humanos no representaban una amenaza. Roberto pudo ver el alambre de púas desechado cerca, manchado de sangre, y la pata trasera hinchada de la lince. El instinto profesional del ranchero evaluó rápidamente la situación y supo que Emma había tenido razón al insistir en conseguir ayuda. Sin tratamiento, la infección era casi segura y una madre de linces con septicemia no podría cuidar de sus crías. Emma se arrodilló a una distancia respetuosa y, para el asombro continuo de Roberto, la lince hizo ese sonido de ronroneo suave nuevamente, como si reconociera a la niña que le había salvado la vida a ella y a sus bebés. Roberto colocó una mano protectora en el hombro de su hija,
sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación que solo un padre podía entender. Su pequeña niña había hecho algo increíblemente valiente e increíblemente peligroso, y él no sabía si abrazarla o regañarla por ello. Unos 20 minutos después, escucharon el sonido de alguien acercándose por el bosque. El doctor Michael Chen emergió entre los árboles, cargando un gran maletín médico y acompañado por Carmen, quien había insistido en venir a pesar de que Roberto le había dicho que esperara en casa. La madre de Emma corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza y verificando cada centímetro de ella en busca de heridas, sus manos de enfermera eficientes incluso en medio de su angustia emocional. «Estoy bien, mamá, de verdad», Emma murmuró contra el hombro de su madre, aunque se aferró a ella con más fuerza de lo que habría admitido. Carmen finalmente la soltó, secándose las lágrimas de sus propios ojos antes de volverse para ver lo que había causado todo este drama. Su respiración se detuvo cuando vio a la Lince y sus cachorros iluminados por las linternas. El doctor Chen, un hombre de mediana edad con cabello gris y una expresión perpetuamente amable, se acercó cautelosamente al animal herido. Había trabajado con vida silvestre durante años, pero incluso él tuvo que admitir que esta situación era única. Normalmente, una lince roja madre nunca permitiría que los humanos se acercaran tan cerca de sus recién nacidos. El hecho de que ésta lo hiciera hablaba del nivel extraordinario de estrés y trauma que había experimentado, y posiblemente de algo más, una comprensión o conexión que desafiaba la explicación científica convencional. «Bien», dijo en voz baja, abriendo su maletín y sacando un vial de sedante suave y una jeringa. «Voy a tener que sedarla ligeramente para examinar y tratar esa pata. Roberto, necesitaré que mantengas la luz estable. Carmen, prepárate para ayudarme si lo necesito. Y Emma», agregó, mirando a la niña que había iniciado toda esta cadena de eventos, «tú vas a quedarte exactamente donde estás y no moverte». «¿Asentiste?» Ella asintió solemnemente, entendiendo la gravedad de la situación. El proceso de sedar a la lince fue delicado y requirió una paciencia extrema. El doctor Chen se movió con la precisión de alguien que había pasado décadas trabajando con animales impredecibles, cada gesto calculado para minimizar el estrés, tanto en la madre como en sus cachorros vulnerables. Habló en voz baja mientras preparaba la inyección, explicando cada paso no solo para tranquilizar a la familia Martínez, sino también, sospechaba Emma, para calmar al animal que los observaba con esos ojos amarillos intensos y alertas. «Voy a administrar una dosis muy baja de sedante», explicó el doctor Chen mientras se acercaba gradualmente. «Lo suficiente para que me permita trabajar en su pata sin causarle pánico, pero no tanto como para afectar su capacidad de cuidar a los cachorros». La lince lo observó acercarse, sus músculos tensándose, pero cuando Emma dio un paso adelante y comenzó a hablar con esa voz suave que había usado durante todo el calvario, algo notable sucedió. El animal pareció relajarse ligeramente, como si la voz de la niña fuera un bálsamo reconfortante que asociaba con seguridad. La inyección fue rápida y profesional. La lince se estremeció al sentir el pinchazo de la aguja, pero no intentó atacar ni huir. En cuestión de minutos, sus movimientos se volvieron más lentos y sus párpados comenzaron a caer, aunque nunca cerró completamente los ojos. Incluso bajo los efectos del sedante, su instinto maternal la mantenía vigilante sobre sus crías, que continuaban mamando ajenas al drama médico que se desarrollaba a su alrededor. Ahora el doctor Chen pudo finalmente examinar la pata herida con propiedad. Lo que vio lo hizo hacer una mueca de preocupación. La herida era profunda y mostraba signos claros de infección temprana. Las púas del alambre habían penetrado no solo la piel, sino también el tejido muscular,
y había evidencia de daño en los tendones. Carmen, con su experiencia de enfermera, se acercó para ayudar, sosteniendo los instrumentos mientras el doctor Chen comenzaba el proceso de limpiar y desinfectar las heridas. «Esto va a necesitar puntos de sutura», murmuró el veterinario mientras trabajaba, sus manos moviéndose con eficiencia practicada. «Y un ciclo fuerte de antibióticos. Roberto, ¿hay alguna posibilidad de que puedas mantener vigilada a esta familia durante las próximas semanas? Van a necesitar monitoreo, y dado lo que he visto esta noche, creo que este animal permitirá una intervención humana limitada, algo completamente inaudito en circunstancias normales». Roberto intercambió una mirada con Carmen, quien asintió lentamente. «Tenemos el establo viejo que no usamos», dijo Carmen pensativamente. «Está aislado, tranquilo, y podríamos acondicionarlo para que sea seguro tanto para los linces como para nosotros. Sería temporal», agregó rápidamente, viendo la expresión preocupada del doctor Chen. «Solo hasta que la madre esté lo suficientemente fuerte para volver al bosque con sus cachorros». El doctor Chen consideró esto mientras continuaba suturando las laceraciones más profundas. Normalmente, nunca recomendaría llevar vida silvestre a un entorno doméstico, pero estas circunstancias son extraordinarias. Si intentamos trasladar a esta familia a un centro de rehabilitación de vida silvestre, el estrés del transporte y el entorno desconocido podrían ser fatales para los cachorros, especialmente el más débil. Miró a Emma, quien había estado observando cada movimiento con concentración absoluta. «Tu hija ya ha establecido una conexión única con este animal. Eso podría ser nuestra mejor oportunidad para un tratamiento exitoso». El proceso de tratamiento tomó casi 1 hora. El doctor Chen limpió meticulosamente cada herida, aplicó ungüento antibiótico, suturó las laceraciones más graves y finalmente vendó la pata con cuidado, dejando suficiente flexibilidad para que la lince pudiera moverse, pero proporcionando soporte y protección. Durante todo el procedimiento, Emma permaneció cerca, hablándole suavemente a la lince, manteniendo esa conexión inexplicable que había surgido entre la niña y la bestia salvaje. Cuando terminó, el doctor Chen se sentó sobre sus talones limpiándose el sudor de la frente. «Listo. Le he dado una inyección de antibióticos de acción prolongada, pero necesitará dosis adicionales durante los próximos 10 días. También tengo un suplemento nutricional líquido que pueden agregar al agua. Ella lo necesitará para recuperar fuerzas después de lo que ha pasado». Se volvió hacia Emma con una expresión seria pero respetuosa. «Jovencita, lo que hiciste hoy fue increíblemente valiente e increíblemente peligroso. Salvaste la vida de este animal y sus crías, pero necesitas entender que no puedes volver a acercarte a vida silvestre de esta manera. Esta vez tuviste suerte, pero los animales salvajes son impredecibles». Emma asintió solemnemente, aunque todos los presentes podían ver que la experiencia de esta noche la había cambiado de formas que apenas comenzaban a comprender. «Lo entiendo, doctor Chen», dijo en voz baja, «pero no me arrepiento. Ella me necesitaba y yo estaba allí. Eso tenía que significar algo». El traslado de la lince y sus cachorros al establo fue una operación cuidadosa que requirió coordinación y delicadeza extremas. Roberto había corrido de vuelta a la casa para preparar una gran caja de transporte que normalmente usaban para llevar caballos jóvenes al veterinario. Con mantas suaves forradas en el interior y agujeros de ventilación adecuados, proporcionaría un espacio seguro y cómodo para el viaje corto desde el bosque hasta el rancho. Bajo la dirección del doctor Chen, Roberto y Carmen trabajaron juntos para mover cuidadosamente a la lince sedada a la caja. Los cachorros, confundidos por el movimiento de su madre, emitieron maullidos de protesta que hicieron que el corazón de Emma se comprimiera.
Uno por uno, Emma los recogió con manos gentiles, maravillándose de lo pequeños y perfectos que eran, y los colocó junto a su madre en la caja de transporte. El cachorro más débil, el que había revivido, era notablemente más pequeño que sus hermanos, y Emma le prestó atención especial, asegurándose de que estuviera cómodo y cálido. El viaje de regreso a través del bosque fue lento y cuidadoso, con Roberto cargando la caja de transporte mientras Carmen iluminaba el camino y el doctor Chen caminaba detrás, listo para intervenir si surgía algún problema. Emma caminaba junto a su padre, una mano apoyada suavemente en el costado de la caja, como si su toque pudiera proporcionar consuelo a la familia felina en su interior. El bosque nocturno parecía observarlos pasar, los animales nocturnos silenciosos ante esta procesión inusual. Cuando finalmente llegaron al establo viejo, Carmen ya había encendido todas las luces y preparado un área en la esquina más alejada y tranquila. Habían extendido paja limpia y fresca en el suelo, creando un nido suave y cálido. Roberto había colocado tazones de agua fresca y, siguiendo las instrucciones del Dr. Chen, había agregado el suplemento nutricional a uno de ellos. Un calentador portátil zumbaba suavemente en la esquina, manteniendo la temperatura del establo cómoda, pero no demasiado caliente. Con cuidado infinito, trasladaron a la lince y sus cachorros de la caja de transporte a su nueva guarida temporal. La madre, todavía bajo los efectos del sedante pero comenzando a despertar, parpadeó lentamente mientras evaluaba su nuevo entorno. Emma se arrodilló cerca, hablándole con la misma voz suave que había usado en el bosque. «Estás a salvo aquí. Nadie te va a lastimar. Solo necesitas tiempo para sanar». Los primeros días con la familia de linces fueron un ejercicio constante de vigilancia, paciencia y asombro. Emma se despertaba antes del amanecer cada mañana, vistiéndose rápidamente y corriendo al establo antes incluso de desayunar. Su madre había establecido reglas estrictas sobre las interacciones con los linces, mantenerse a una distancia segura, nunca intentar tocar a los cachorros sin supervisión, y siempre observar los signos de estrés en la madre, pero Emma seguía estas directrices con una disciplina que sorprendió incluso a sus padres. Entendía que esta situación era extraordinaria y frágil, y que un solo movimiento equivocado podría romper la confianza delicada que había establecido con la lince. La madre, a quien Emma había comenzado a llamar Luna, por la forma en que sus ojos brillaban en la oscuridad como pequeñas lunas, se recuperaba lentamente, pero de manera constante. El doctor Chen venía cada 2 días para verificar el progreso de la herida, cambiar los vendajes y administrar nuevas dosis de antibióticos. Cada visita traía buenas noticias. La infección había sido controlada, el tejido estaba sanando bien, y Luna estaba ganando fuerza gradualmente. Lo que continuaba asombrando al veterinario era el nivel de tolerancia que Luna mostraba hacia la presencia humana, especialmente hacia Emma. La niña pasaba horas sentada en el suelo del establo, haciendo su tarea escolar mientras observaba a Luna cuidar de sus cachorros. Era una educación que ningún libro podría proporcionar. Presenciar de primera mano la dedicación incansable de una madre salvaje hacia sus crías. Luna limpiaba a cada cachorro meticulosamente varias veces al día, estimulaba sus funciones corporales con lamidos gentiles y los mantenía calientes y seguros contra su cuerpo. Incluso con su pata herida, nunca descuidaba sus deberes maternales, ajustando su posición cuidadosamente para acomodar su lesión, mientras aseguraba que todos sus cachorros tuvieran igual acceso a alimentarse. Los cachorros crecían con una rapidez que fascinaba a Emma. En solo una semana, habían casi duplicado su tamaño, sus cuerpecitos llenándose con la nutrición constante que recibían de su madre. Sus ojos permanecían cerrados aún,
pero Emma sabía por sus investigaciones en la biblioteca de la escuela que los abrirían alrededor de los 10 días de edad. Ya mostraban personalidades distintas. El más grande, al que Emma llamaba Valiente, era aventurero y constantemente intentaba alejarse de sus hermanos para explorar. El segundo, Sombra, era cauteloso y se mantenía cerca de Luna en todo momento. La única hembra del grupo, a quien Emma había nombrado Esperanza, era curiosa y vocal, maullando frecuentemente como si estuviera haciendo preguntas sobre su mundo. Y luego estaba el más pequeño, el que Emma había ayudado a revivir. Lo había llamado Milagro, y el nombre no podría haber sido más apropiado. Aunque más pequeño que sus hermanos, Milagro mostraba una determinación feroz, peleando por su turno para mamar y negándose a ser desplazado por sus hermanos más grandes. Emma sentía una conexión especial con este pequeño, como si el momento que habían compartido, cuando ella había frotado su pecho diminuto, trayéndolo de vuelta a la vida, hubiera creado un vínculo invisible entre ellos. La rutina diaria del rancho había cambiado para acomodar a sus huéspedes inusuales. Carmen había ajustado su horario en el hospital para poder estar presente durante algunas de las visitas del Dr. Chen, fascinada profesionalmente por el proceso de curación y personalmente cautivada por la belleza y gracia de Luna. Roberto, aunque inicialmente escéptico sobre mantener un depredador salvaje tan cerca de sus caballos, había llegado a respetar profundamente a la lince madre. La observaba desde la puerta del establo ocasionalmente, maravillado por su resiliencia y su instinto maternal inquebrantable. La escuela se había convertido en un desafío para Emma, no porque tuviera dificultades con el trabajo académico, sino porque cada minuto lejos del establo se sentía como una eternidad. Sus maestros notaron su distracción y cuando la señorita Patricia, su maestra de segundo grado, la confrontó gentilmente, Emma compartió la historia de Luna y los cachorros. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña escuela y pronto Emma se encontró siendo el centro de atención, algo que normalmente la habría incomodado, pero que ahora aceptaba como una oportunidad para educar a sus compañeros sobre la vida silvestre local y la importancia de la conservación. El director de la escuela, el señor Williams, un hombre de edad avanzada con un interés de toda la vida en la naturaleza, visitó el rancho una tarde con una propuesta. Había organizado que el Dr. Chen diera una charla en la escuela sobre la rehabilitación de vida silvestre, usando la historia de Luna como ejemplo de cómo la compasión humana y el respeto por la naturaleza podían coexistir. Emma sería invitada a compartir su experiencia, y aunque la idea de hablar frente a toda la escuela la aterrorizaba, sabía que era importante que otros entendieran lo que había aprendido. Mientras tanto, en el establo, sucedía un milagro diario de sanación y crecimiento. Luna había comenzado a poner peso en su pata herida, primero solo tocando el suelo levemente, luego gradualmente aplicando más presión. El Dr. Chen estaba complacido con su progreso y había comenzado a discutir con la familia Martínez el eventual proceso de reintroducción al bosque. Sería gradual, explicó, permitiendo primero que Luna se acostumbrara a pasar tiempo fuera del establo en un recinto cercado más grande que Roberto estaba construyendo, luego eventualmente abriendo ese recinto para permitirle explorar el bosque circundante mientras mantenía la opción de regresar al refugio del establo. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de la noche fatídica en el bosque, Emma estaba sentada en su lugar habitual, observando a los cachorros cuando sucedió algo extraordinario. Uno por uno, los pequeños comenzaron a abrir sus ojos. Emma había estado esperando este momento con anticipación casi dolorosa, y presenciarlo fue tan mágico como había imaginado. Primero fue Valiente,
sus párpados separándose lentamente para revelar ojos azul claro que eventualmente cambiarían al amarillo característico de los linces adultos. Luego esperanza y sombra, ambos parpadeando ante la luz como si estuvieran descubriendo un nuevo universo. Y finalmente Milagro, el más pequeño, abrió sus ojos y pareció mirar directamente a Emma. El corazón de la niña se detuvo en ese momento. El cachorro la observó con lo que solo podía describirse como reconocimiento, como si supiera que esta humana pequeña había sido fundamental en su existencia. Emma sintió lágrimas formándose en sus ojos, abrumada por la emoción del momento. Luna, observando este intercambio, hizo ese sonido de ronroneo suave, que Emma había llegado a asociar con aprobación y contentamiento. Era como si la madre lince entendiera y aceptara el vínculo especial entre su cachorro más pequeño y la niña humana que los había salvado a todos. Esa noche, durante la cena, Emma compartió la noticia con sus padres con un entusiasmo que no podía contener. Han abierto los ojos, todos ellos, y mamá, papá, fue lo más hermoso que he visto jamás. Roberto y Carmen intercambiaron miradas significativas, reconociendo que su hija había sido transformada por esta experiencia de maneras que apenas comenzaban a comprender. La compasión que siempre había sido parte de su naturaleza se había profundizado y madurado, templada por la responsabilidad y el testimonio directo de las consecuencias de sus acciones. El recinto exterior que Roberto construyó durante las siguientes semanas fue una obra maestra de ingeniería práctica y consideración por las necesidades de vida silvestre. Medía aproximadamente 20 metros cuadrados, lo suficientemente grande para que Luna pudiera moverse con comodidad y enseñar a sus cachorros habilidades básicas de supervivencia, pero lo suficientemente contenido para mantenerlos seguros mientras completaban su recuperación. Roberto había usado malla de alambre reforzado de calibre pesado, enterrándola medio metro bajo tierra para prevenir que los cachorros, ahora cada vez más aventureros, pudieran excavar su salida. Había incorporado elementos naturales del bosque, troncos caídos para trepar, arbustos densos para esconderse, e incluso un pequeño estanque artificial donde Luna podría beber y eventualmente enseñar a sus cachorros sobre el agua. La transición del establo cerrado al recinto exterior fue gradual y cuidadosamente orquestada. El Dr. Chen había advertido sobre mover a la familia demasiado rápido, enfatizando que Luna necesitaba sentirse segura y en control de cada paso del proceso. Emma había sido instrumental en esta transición, pasando días acostumbrando a Luna al recinto, al sentarse simplemente en el interior, mientras la lince exploraba cautelosamente desde la puerta abierta del establo. Eventualmente, la curiosidad natural de Luna y la necesidad de más espacio para sus cachorros en crecimiento la llevaron a dar esos primeros pasos tentativos hacia el área exterior. Ver a Luna caminar sin cojear por primera vez fue un momento de triunfo para todos los involucrados. Su pata había sanado notablemente bien, y aunque el Dr. Chen advirtió que probablemente tendría una leve rigidez por el resto de su vida, no impediría su capacidad de cazar o cuidar de sí misma y de sus cachorros en la naturaleza. El veterinario había documentado meticulosamente todo el proceso de recuperación, tomando fotografías y notas detalladas que planeaba presentar en una conferencia sobre rehabilitación de vida silvestre el próximo año. El caso de Luna se estaba convirtiendo en un ejemplo notable de cómo, en circunstancias excepcionales, los humanos y la vida silvestre podían colaborar hacia la sanación mutua. Los cachorros, ahora con casi 4 semanas de edad, eran bolas de energía contenida. Habían comenzado a caminar tambaleándose y su curiosidad sobre el mundo que los rodeaba parecía no tener límites. Valiente era el primero en investigar cualquier cosa nueva introducida en su entorno, ya fuera una hoja caída
o una mariposa que se había aventurado en el recinto. Sombra había perdido algo de su cautela inicial, pero permanecía como el más observador del grupo, estudiando situaciones antes de participar. Esperanza había desarrollado un maullido particularmente fuerte que usaba liberalmente, especialmente cuando sentía que no estaba recibiendo suficiente atención de Luna. Y Milagro, el más pequeño pero de ninguna manera el menos determinado, continuaba sorprendiendo a todos con su tenacidad y espíritu. Emma había documentado cada etapa del desarrollo de los cachorros en un diario especial que su madre le había comprado. Las páginas estaban llenas de observaciones detalladas, dibujos cuidadosos de los cachorros en diversas poses y reflexiones sobre lo que estaba aprendiendo sobre la naturaleza, la responsabilidad y la conexión entre todas las criaturas vivientes. Su maestra, la señorita Patricia, había estado tan impresionada con el diario que había sugerido que Emma lo presentara como su proyecto de ciencias del año, una idea que Emma había aceptado entusiastamente. La charla en la escuela programada por el director Williams finalmente llegó un jueves por la tarde. El gimnasio de la escuela se había transformado en un auditorio improvisado, con todas las clases desde kindergarten hasta sexto grado sentadas en filas ordenadas en el suelo. El Dr. Chen había preparado una presentación con diapositivas mostrando varias etapas de la recuperación de Luna, cuidadosamente editadas para no mostrar las heridas más gráficas que podrían perturbar a los estudiantes más jóvenes. Emma se sentó en una silla en el frente, sus manos apretadas nerviosamente en su regazo, esperando su turno para hablar. El Dr. Chen fue un presentador cautivador, explicando en términos que incluso los más jóvenes podían entender sobre los linces rojos, sus hábitats, sus roles en el ecosistema y los desafíos que enfrentaban por la pérdida de territorio y la basura humana, como el alambre de púas descartado que había atrapado a Luna. Mostró fotografías de los cachorros, provocando exclamaciones de admiración de la audiencia, y explicó el delicado proceso de rehabilitación que requería equilibrar el cuidado médico necesario con la preservación de los instintos salvajes del animal. Luego llegó el turno de Emma. Cuando el director Williams la llamó al frente, sintió que sus piernas temblaban mientras se ponía de pie. Pero cuando miró a la audiencia y vio las caras expectantes de sus compañeros de clase, muchos de los cuales se habían convertido en amigos más cercanos a través de esta experiencia compartida, algo se calmó dentro de ella. Pensó en Luna, en su valentía al enfrentar el dolor y el miedo, en su dedicación inquebrantable a sus cachorros a pesar de las circunstancias imposibles. Si Luna podía ser tan valiente, entonces ella también podía. Emma comenzó a hablar, su voz suave al principio pero ganando fuerza a medida que contaba su historia. Describió ese día en el bosque, el sonido que la había atraído fuera del sendero, el momento en que vio a Luna atrapada y sufriendo. Habló honestamente sobre su miedo, sobre cómo cada instinto le decía que corriera, pero cómo algo más profundo, una conexión con esta criatura en necesidad, la había mantenido allí. Su voz se quebró ligeramente cuando describió el nacimiento de los cachorros, especialmente el momento en que Milagro no respiraba, y cómo ella había actuado por puro instinto para salvarlo. «Lo que más me enseñó Luna», dijo Emma, mirando alrededor del gimnasio silencioso, «es que cada vida importa. No solo las vidas humanas, sino todas las vidas. Luna es una madre, igual que nuestras madres, y ama a sus bebés de la misma manera. Ella sintió miedo, sintió dolor, pero nunca se rindió. Y cuando necesitó ayuda, confió en mí, aunque soy humana y ella es salvaje. Eso es algo especial, algo que nunca olvidaré». La audiencia estalló en aplausos cuando Emma terminó y vio lágrimas en los ojos de varios maestros. Su propia madre, sentada en la parte posterior del gimnasio, lloraba abiertamente,
su rostro brillante de orgullo. Después de la presentación, los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. Las manos se dispararon inmediatamente, y Emma pasó la siguiente media hora respondiendo consultas que iban desde lo práctico, cómo alimentas a los linces, hasta lo filosófico, ¿crees que Luna te entiende cuando le hablas? Emma respondió cada pregunta con la honestidad y reflexión que se había convertido en su sello distintivo, admitiendo cuando no sabía algo, pero ofreciendo sus observaciones y pensamientos cuidadosamente considerados. Esa noche, acostada en su cama, con la ventana abierta para poder escuchar los sonidos del bosque, Emma reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan solo un mes. Había comenzado como una niña curiosa que simplemente amaba a los animales, pero ahora se veía a sí misma como algo más, una defensora, una cuidadora, alguien que entendía la responsabilidad que venía con ser parte de un mundo compartido con innumerables otras especies. El peso de esa comprensión era a veces abrumador, pero también era empoderador. A medida que pasaban las semanas y marzo daba paso a abril, la realidad de la situación se volvía cada vez más evidente para Emma. Luna estaba casi completamente recuperada, su pata funcionaba con normalidad, y los cachorros crecían con una rapidez que era tanto emocionante como desgarradora. Ahora tenían casi 8 semanas de edad, y Luna había comenzado a enseñarles habilidades esenciales de supervivencia dentro del recinto. Emma observaba fascinada mientras la madre lince traía pequeñas presas que Roberto había comenzado a proporcionar, ratones y conejos, enseñando a sus cachorros el arte ancestral de la caza. El Dr. Chen había sido claro en sus últimas visitas. Luna y sus cachorros estaban listos, tanto física como conductualmente, para ser reintroducidos al bosque. Cada día que pasaban en cautiverio, aunque fuera en un recinto espacioso y natural, era un día menos de aprendizaje en su verdadero hogar. Los linces rojos no eran animales domésticos y nunca lo serían. Mantenerlos más tiempo sería un acto de egoísmo humano, no de compasión genuina. Emma entendía esto intelectualmente, pero su corazón se resistía a aceptar lo que su mente sabía que era cierto. La familia Martínez había tenido varias conversaciones serias sobre el proceso de liberación. Roberto había propuesto un enfoque gradual, abrir el recinto y permitir que Luna decidiera cuándo estaba lista para llevar a sus cachorros de vuelta al bosque. El Dr. Chen había estado de acuerdo con este plan, señalando que respetaba la autonomía de Luna mientras proporcionaba una red de seguridad si algo salía mal. Decidieron establecer una fecha, el último sábado de abril, exactamente 2 meses después de la noche en que Emma había encontrado a Luna atrapada en el bosque. Emma había comenzado a prepararse emocionalmente para este día con semanas de anticipación. Había aumentado gradualmente la distancia que mantenía cuando visitaba el recinto, permitiendo que Luna y los cachorros pasaran más tiempo sin su presencia. Era doloroso, especialmente cuando Milagro buscaba la cerca intentando acercarse a ella, pero Emma sabía que era necesario. Los linces necesitaban recordar que eran salvajes, que los humanos no eran sus amigos ni sus cuidadores, sino parte de un mundo del cual debían mantenerse cautelosamente distantes. Sin embargo, había momentos en que la resolución de Emma flaqueaba. Una tarde, 3 días antes de la fecha de liberación programada, se sentó en el suelo fuera del recinto y lloró, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras observaba a Luna jugar con sus cachorros. Carmen la encontró así y se sentó junto a ella, pasando un brazo alrededor de los hombros temblorosos de su hija. «No tienes que ser valiente todo el tiempo, cariño», le dijo su madre suavemente. «Está bien sentir tristeza por esto. Lo que has hecho, lo que has compartido con Luna y sus bebés es especial. Esos sentimientos son la prueba de cuánto te importa».
Emma se apoyó contra su madre, permitiéndose este momento de vulnerabilidad. «Pero los voy a extrañar tanto, mamá, especialmente a Milagro. Siento como si fuera parte de mí de alguna manera». Carmen besó la coronilla de la cabeza de su hija. «Siempre será parte de ti, Emma. Esa conexión que creaste, el momento en que le diste vida con tus propias manos, eso nunca desaparecerá. Pero la mejor manera de amar a alguien, incluso a un animalito salvaje, es querer lo mejor para ellos. Y lo mejor para Luna y sus cachorros es la libertad». Esa noche, Emma agregó una última entrada en su diario. Escribió sobre sus sentimientos encontrados, sobre la alegría de saber que Luna y los cachorros vivirían sus vidas como la naturaleza había previsto, y sobre el dolor de decir adiós a criaturas que habían llegado a significar tanto para ella. Incluyó un dibujo detallado de los 4 cachorros, esforzándose por capturar la personalidad única de cada uno. Cuando terminó, cerró el diario y lo colocó en el cajón de su mesita de noche, un testimonio privado de esta experiencia extraordinaria. Los días finales antes de la liberación fueron agridulces. Emma continuó sus visitas al recinto, pero permaneció más distante, observando desde lejos, mientras Luna enseñaba lecciones cada vez más complejas a sus cachorros. Valiente había demostrado ser un cazador natural, capturando su primer ratón solo con mínima asistencia de su madre. Sombra era más paciente y metódico, estudiando el comportamiento de la presa antes de lanzar su ataque. Esperanza había desarrollado habilidades excepcionales para trepar, escalando los troncos que Roberto había colocado en el recinto con agilidad que dejaba a sus hermanos atrás. Y Milagro, aunque todavía el más pequeño, había demostrado ser el más tenaz, negándose a rendirse en ningún desafío sin importar cuántas veces fallara inicialmente. El Dr. Chen hizo una visita final el viernes antes de la liberación programada. Realizó un último examen de Luna y los cachorros, verificando que todos estuvieran saludables y listos para la vida independiente. Su veredicto fue inequívoco. Esta familia está en condición óptima. Luna ha hecho un trabajo extraordinario preparando a sus cachorros, y todos muestran los instintos y comportamientos apropiados para su edad. Mañana será el momento perfecto. Miró a Emma con comprensión y respeto. Sé que esto es difícil para ti, Emma, pero debes saber que lo que has hecho aquí, lo que tu familia ha hecho, es notable. Han dado a estos animales una segunda oportunidad de vida sin comprometerlos, haciéndolos dependientes de los humanos. Ese es el equilibrio perfecto que todo rehabilitador de vida silvestre busca lograr. Esa noche Emma apenas pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, escuchando los sonidos del bosque por su ventana abierta, preguntándose si Luna y los cachorros estarían escuchando los mismos sonidos desde el recinto, sintiendo el llamado de su verdadero hogar. Sabía que mañana sería uno de los días más difíciles de su vida, pero también uno de los más importantes. No era solo sobre dejar ir a Luna y los cachorros, era sobre honrar la naturaleza salvaje que siempre había sido su esencia más profunda. Cuando el sábado amaneció, Emma se vistió lentamente, cada movimiento deliberado y cargado de significado. Bajó las escaleras para encontrar a sus padres ya despiertos, preparando el desayuno con una solemnidad inusual. Nadie habló mucho durante la comida, cada miembro de la familia perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaba por venir. Después del desayuno, Emma caminó hacia el establo por última vez como cuidadora de Luna y sus cachorros. El sol de la mañana proyectaba rayos dorados a través de las ramas de los pinos cuando Emma, Roberto y Carmen se reunieron junto al recinto. El Dr. Chen había llegado temprano,
Queriendo documentar este momento final del extraordinario caso de rehabilitación, había traído una cámara, no para compartir las imágenes públicamente sin permiso de la familia, sino como registro científico de un proceso que él creía cambiaría la forma en que pensaban sobre la interacción entre humanos y vida silvestre en circunstancias excepcionales. Luna estaba sentada cerca de la puerta del recinto, como si hubiera estado esperando este momento. Los cachorros jugaban cerca de ella, inconscientes de que este día marcaría el comienzo de sus verdaderas vidas como linces salvajes. Emma observó cada detalle, memorizando esta escena final, Valiente persiguiendo una hoja que el viento había llevado al recinto, Sombra acechando pacientemente a su hermano desde detrás de un tronco, Esperanza trepando y maullando triunfalmente desde su percha y Milagro, su pequeño Milagro, sentado junto a Luna mirando directamente hacia donde Emma estaba parada. Emma se acercó al recinto lentamente, consciente de que este sería su último momento juntos. Se arrodilló junto a la cerca y, para su sorpresa y la de todos los presentes, Luna se acercó hasta que solo unos centímetros separaban a la niña y la lince madre. Durante un largo momento se miraron a los ojos, ese vínculo inexplicable que habían forjado en el dolor y el miedo, ahora transformado en algo más profundo, respeto mutuo, gratitud y una comprensión que trascendía las especies. «Gracias por confiar en mí», susurró Emma, su voz quebrándose. «Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Cuida bien de tus bebés, especialmente de Milagro. Él es especial, tan especial». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero Emma no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. Luna emitió un sonido suave, ese ronroneo característico que Emma había llegado a amar, y luego hizo algo completamente inesperado. La lince presionó brevemente su nariz contra los dedos de Emma a través de la cerca. Un gesto de intimidad tan raro en un animal salvaje que todos los presentes contuvieron el aliento colectivamente. Luego Luna retrocedió, llamando a sus cachorros con un sonido suave y urgente. Uno por uno, los pequeños linces corrieron hacia su madre, formando un grupo ajustado a su alrededor. Milagro fue el último en llegar, deteniéndose brevemente para mirar hacia Emma con esos ojos amarillos que brillaban con inteligencia. Emma alzó su mano en un gesto de despedida y juró que el pequeño cachorro inclinó su cabeza ligeramente antes de unirse a su familia. Roberto se acercó a la puerta del recinto, su mano descansando sobre el pestillo. Miró a Emma, buscando su confirmación final. Ella asintió, incapaz de confiar en su voz en este momento. Con un movimiento lento y deliberado, Roberto abrió la puerta completamente, haciendo retroceder varios pasos para dar a Luna espacio total para tomar su decisión. Durante varios minutos que se sintieron como horas, nada sucedió. Luna permaneció donde estaba, sus cachorros presionados contra ella, evaluando esta nueva situación con la cautela que había mantenido viva en la naturaleza. Emma se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando, observando, honrando este momento de libre albedrío de Luna. La lince no estaba siendo forzada o empujada, estaba eligiendo su propio camino hacia adelante. Entonces, con movimientos gráciles y decididos, Luna comenzó a caminar hacia la puerta abierta. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás para asegurarse de que sus cachorros la seguían. Valiente fue el primero en aventurarse hacia adelante, su naturaleza curiosa superando cualquier duda. Sombra y Esperanza lo siguieron rápidamente, sus pequeños cuerpos moviéndose con la coordinación mejorada de casi 2 meses de práctica. Milagro dudó por un momento más largo, sus ojos buscando a Emma una última vez antes de correr para alcanzar a su familia. Luna llevó a sus cachorros directamente hacia la línea de árboles,
su andar confiado y sin dolor, un testimonio de cuánto había sanado. Emma los observó ir, cada paso alejándolos más de ella, pero acercándolos a su verdadero destino. Cuando llegaron al borde del bosque, Luna se detuvo y miró hacia atrás. Durante un momento suspendido en el tiempo, la lince y la niña compartieron una última mirada a través de la distancia. Luego, con un movimiento fluido, Luna y sus 4 cachorros desaparecieron en la profundidad verde del bosque, tragados por las sombras y el follaje. Emma se quedó inmóvil durante mucho tiempo después de que la familia de linces desapareció, sus ojos fijos en el lugar donde los había visto por última vez. Sintió el brazo de su padre alrededor de sus hombros, la mano de su madre apretando suavemente la suya. El doctor Chen se acercó y colocó una mano en su cabeza con afecto paternal. Lo hiciste maravillosamente, Emma. No solo salvaste sus vidas, les permitiste mantener su naturaleza salvaje. Eso es un regalo extraordinario. En las semanas siguientes, Emma a menudo caminaba por el bosque, siempre esperando vislumbrar a Luna o los cachorros. Ocasionalmente encontraba señales de su presencia, huellas en el barro cerca del arroyo, marcas de garras en un árbol, el esqueleto limpio de un conejo que hablaba de una caza exitosa. Estos indicios la llenaban de alegría, confirmación de que la familia estaba prosperando en su hogar natural. 3 meses después de la liberación, en una tarde cálida de julio, Emma estaba sentada junto al arroyo leyendo cuando escuchó un sonido familiar. Levantó la vista lentamente y allí, en el borde del claro, estaba Milagro. Ya no era un cachorro diminuto, sino un joven lince adolescente, su pelaje brillante y su cuerpo fuerte. La miraron el uno al otro a través de la distancia, ese vínculo forjado en el momento de su primer aliento, todavía palpable. Entonces Milagro hizo algo que Emma nunca olvidaría. Inclinó su cabeza en lo que solo podía describirse como un gesto de reconocimiento antes de desaparecer nuevamente en el bosque. Emma supo en ese momento que sus caminos ocasionalmente se cruzarían de esta manera, breves encuentros que honrarían lo que habían compartido sin comprometer la libertad salvaje que era el derecho de nacimiento de Milagro. Era exactamente como debía ser, una conexión que existía en los espacios entre el mundo salvaje y el humano, recordatorio de que la compasión y el respeto podían crear puentes incluso entre las especies más diferentes. Esa noche, Emma abrió su diario y escribió una última entrada sobre Luna y los cachorros. Terminó con palabras que capturaban todo lo que había aprendido de esta experiencia extraordinaria. A veces el amor significa dejar ir. A veces la valentía significa actuar cuando tienes miedo. Y a veces los milagros más grandes suceden cuando simplemente nos preocupamos lo suficiente como para intentar ayudar, sin saber si funcionará, pero sabiendo que debemos intentarlo. Luna me enseñó todo esto. Ella y sus bebés cambiaron mi vida para siempre.